Diversificación de exportaciones. Esta presentación expone el artículo Diversificación de exportaciones. ¿Es Chile diferente a Australia y Nueva Zelanda?, de los autores Germán González, Felipe Larraín y Óscar Perelló, de el Centro de Estudios CLAPES UC, publicado el año 2020. El objetivo de esta presentación es doble. Por un lado, mostrar cómo se realiza una investigación cualitativa y por otro lado, mostrar cómo se escribe un artículo de investigación. El título: Diversificación de exportaciones. ¿Es Chile diferente a Australia y Nueva Zelanda? Se trata de un título informativo con palabras clave. Por ejemplo, diversificación, exportaciones y Chile. También contiene una pregunta de investigación. ¿Es Chile diferente a Australia y Nueva Zelanda en términos de diversificación de exportaciones? Notar que la pregunta de investigación de inmediato sugiere cuál podría ser la respuesta o las alternativas de respuesta. Portada. La portada del artículo muestra los autores y sus afiliaciones. Todos estos autores pertenecen al Centro de Estudio CLAPES UC y algunos también pertenecen a algunas universidades. En la parte inferior del artículo se detalla quiénes son los autores. Por último, se encuentra un mensaje de reconocimiento, donde se agradece a algunos colaboradores. El artículo tiene dos resúmenes, en español e inglés, lo que es una práctica habitual. El resumen parte describiendo en qué consistió el estudio, una comparación entre tres economías desde la perspectiva de las exportaciones. Luego explica por qué es importante. Estas economías comparten características estructurales y podrían usarse como modelo de desarrollo. Es decir, Australia y Nueva Zelanda, que son países más desarrollados que Chile, podrían usarse como modelos de desarrollo para el país. A continuación se listan los principales resultados del estudio. Se encuentra que Chile tiene una concentración de exportaciones similar a la de Australia y superior a la de Nueva Zelanda, que no ha cambiado desde 1990 y que Australia y Nueva Zelanda han aumentado su concentración. Por último, se mencionan las implicancias, que la diversidad de exportaciones no es una condición necesaria para el desarrollo. Y se dan algunas recomendaciones de política. Potenciar la diversificación dentro del sector de recursos naturales y las exportaciones de servicios. Se usan las siguientes palabras claves: diversificación, exportaciones, desarrollo económico, ventajas comparativas y recursos naturales. Recordar que las palabras claves son palabras o frases que permiten caracterizar una investigación, de forma de que sea más fácil de encontrar cuando se buscan investigaciones relacionadas. Conceptos. ¿Qué significa que una variable sea estructural? Una variable estructural es una variable de largo plazo y que por lo tanto se considera fija en el corto plazo. Se dice que es parte de la estructura de la economía, una parte que no puede ser cambiada fácilmente ni rápidamente. Por ejemplo, la estructura productiva o la desigualdad son variables estructurales que caracterizan a una sociedad o economía y que si bien evolucionan, lo hacen lentamente. ¿Qué es una tendencia secular? Es un término que se utiliza mucho en economía y finanzas para referirse a tendencias de muy largo plazo, no afectadas por variaciones periódicas. Secciones del artículo. El artículo tiene las siguientes secciones. 1. Introducción. 2. ¿Por qué comparar a Chile con Australia y Nueva Zelanda? 3. Metodología. 4. Resultados. 5. Discusión. Lineamientos para políticas públicas. 6. Conclusiones. 7. Referencias. Otras particularidades. El artículo usa notas al pie, como complemento de las explicaciones en el texto. Los cuadros y gráficos están ubicados al final y se muestran marcas que señalan dónde deberían ir si se ubicaran en medio del texto. Es decir, este artículo tiene el formato que típicamente se ocupa al escribir borradores, no artículos finales.
Esto es útil cuando se lee el documento impreso, ya que permite mirar los cuadros y gráficos al mismo tiempo que se lee el texto. Y no sucede que a veces el gráfico o el cuadro está a un lado de la hoja, mientras que el texto que lo explica está al otro lado, lo que hace difícil leer ambas partes del texto simultáneamente. El estudio usa estadísticas descriptivas básicas y gráficos para extraer conclusiones, por lo que se puede decir que se trata de una investigación cualitativa, donde la inferencia estadística no juega un rol esencial en el desarrollo de la investigación. Introducción. El primer párrafo de la introducción parte describiendo el estudio, su importancia y motivación. Este trabajo analiza el grado de diversificación de la economía chilena en relación con Australia y Nueva Zelanda para el periodo 1990-2018. Se menciona que la diversificación de exportaciones es un tema recurrente en el debate público. Además, se destaca la opinión de las calificadoras de riesgo en Chile de que la escasa diversificación de las exportaciones es una debilidad estructural de la economía chilena. Esta opinión también la han dado otros investigadores que señalan que existe una relación entre la complejidad económica de las exportaciones de un país y su grado de desarrollo económico. Eso es el resultado de un estudio de Hidalgo y Hausman. Estas opiniones se basan, según los autores, en medidas inadecuadas de la diversificación de las exportaciones. Por ejemplo, el porcentaje que representa la minería sobre el total de exportaciones. Entonces, dado que en Chile este porcentaje es muy alto, ya que la minería es una actividad muy importante en Chile, se concluye que las exportaciones chilenas son poco diversificadas y que, por el contrario, estarían muy concentradas en los productos mineros. El estudio propone una medición más rigurosa del grado de diversificación de las exportaciones en Chile y lo compara con países que usamos como ejemplo de desarrollo. El párrafo 2 continúa justificando la investigación. Se refiere a por qué es apropiado hacer una comparación con los casos de Australia y Nueva Zelanda. Se trataría de países que se desarrollaron en una época reciente. Y además comparten características estructurales con la economía chilena, como la política macroeconómica, la apertura comercial y la abundancia de recursos naturales. Más adelante se muestran estas similitudes. Y también se observan semejanzas entre estas economías cuando se encontraban en un nivel de ingreso similar. Es decir, cuando Australia y Nueva Zelanda tenían un ingreso per cápita similar al de Chile, compartían ciertas características estructurales. El párrafo 3 describe los datos y metodología. Se usaron datos desagregados de exportaciones y se estimaron 3 medidas de concentración, los índices de Thiel, Gini y Herfindahl. Luego se mencionan los principales resultados, que las exportaciones chilenas son igual de concentradas que las de Australia, pero más que las de Nueva Zelanda. 2. La concentración actual de Chile es similar a la de 1990, es decir, no ha habido una evolución muy grande en el tiempo. Y 3. Que Australia y Nueva Zelanda han aumentado la concentración de sus exportaciones. El párrafo 4 describe algunos resultados más específicos. Un aumento de la concentración en Australia y Nueva Zelanda se asocia a una mayor participación de sus exportaciones tradicionales, la minería en el caso de Australia y los lácteos y carnes en Nueva Zelanda. Es decir, los países han ido concentrando sus exportaciones en la medida que sus exportaciones tradicionales constituyen un mayor porcentaje de las exportaciones totales. En el caso de Chile, el cobre representa un 48% del total exportado, lo que es comparable a la suma de los principales productos mineros en Australia: carbón, hierro y oro. Si se suman estas tres exportaciones, estos tres productos, la participación es similar a la del cobre en Chile. Se destaca que si bien Chile concentra un mayor porcentaje de sus exportaciones en un solo producto, a nivel agregado, su nivel de concentración de exportaciones es similar al de Australia. El párrafo 5 se refiere al caso de Nueva Zelanda, que recién en 1994 superó el PIB per cápita que tiene Chile en la actualidad. Es decir,
Chile en la actualidad era como Nueva Zelanda en 1994. Se trataría de un país que no se encuentra tan alejado de la realidad económica de Chile. Desde que Nueva Zelanda tenía un nivel de ingreso similar al de Chile, se observa que sus exportaciones tradicionales aumentaron desde un 27% a un 34% del total exportado. Es decir, al mismo tiempo que Nueva Zelanda aumentó su PIB per cápita y sus niveles de desarrollo, también incrementó la concentración de sus exportaciones, lo que sugiere que la diversificación de las exportaciones no es una condición necesaria para el desarrollo. A esto se debería una mayor exportación de productos lácteos, mientras que sus exportaciones de manufacturas disminuyeron. Es decir, se produjo un fenómeno de desindustrialización que es típico de los países desarrollados. Esto sugiere que el desarrollo económico de Nueva Zelanda se dio en paralelo con una especialización en las exportaciones donde contaba con ventajas comparativas. Luego, los autores comienzan una discusión que sustenta teóricamente el estudio y sus conclusiones en base a la literatura. Por lo tanto, se puede decir que la revisión de la literatura es parte de la introducción en este artículo. Se discute sobre la relación entre diversificación de exportaciones y desarrollo económico. Primero se menciona que no existe una relación teórica clara entre ambas variables, y se comenta que los estudios empíricos han encontrado evidencia mixta, a favor y en contra. Luego se destaca un trabajo que relaciona la exportación de productos de mayor sofisticación tecnológica con el crecimiento económico, pero se plantean dudas respecto de la conveniencia de implementar una política industrial en Chile que no tenga en cuenta sus ventajas comparativas. Recordar que las ventajas comparativas se refieren a la especialización de los países en la producción y exportación de bienes con un costo relativo menor respecto del resto del mundo, es decir, aquellos bienes cuya producción es más eficiente en relación a la producción de los demás países, de los mismos bienes, mientras que estos países importan aquellos donde no tienen ventajas comparativas, es decir, donde son menos eficientes en la producción. A continuación se comenta otro argumento a favor de la diversificación, que es la maldición de los recursos naturales. La maldición de los recursos naturales es la paradoja de que las economías con abundancia de recursos naturales tienden a tener un menor crecimiento económico, volatilidad en la economía y en los ingresos fiscales, corrupción y clientelismo. Esto sugiere que fortalecer la institucionalidad política y macrofinanciera es esencial en los países especializados en la exportación de recursos naturales. El artículo luego cambia de tema y se enfoca en describir la evidencia a favor del comercio internacional. Por ejemplo, el comercio permite expandir la variedad de productos disponibles, permite el crecimiento de las empresas y disminuye los precios. Enseguida se comenta respecto de las políticas que pueden impulsar el comercio internacional. Se argumenta que debieran promoverse las exportaciones en general, sin considerar la diversificación de las exportaciones como un objetivo prioritario. Esto se hace aludiendo a los casos de Australia y Nueva Zelanda. Por último, el artículo reconoce que las políticas públicas deben conciliar las razones económicas y políticas. Por lo tanto, si se considera que la diversificación de exportaciones es un objetivo político prioritario, se sugiere que se promueva la diversificación dentro de cada sector productivo, dadas las ventajas comparativas. La introducción termina describiendo cómo se estructura el resto del artículo. ¿Por qué comparar a Chile con Australia y Nueva Zelanda? La siguiente sección del artículo se enfoca en la justificación de la comparación del caso chileno con los de Australia y Nueva Zelanda. Primero se dan razones anecdóticas. Anecdótico se refiere a una razón no justificada desde un punto de vista científico o riguroso. La razón es que su uso por organismos públicos y privados y por autoridades del país, que consideran estas economías como un ejemplo de desarrollo para Chile, es decir, el uso de estos países como modelo de desarrollo. Luego se profundiza en razones de mayor peso ya comentadas anteriormente. 1. El desarrollo económico reciente de Australia y Nueva Zelanda, que son países que se desarrollaron en décadas recientes y no durante la revolución industrial. 2.
que son países que comparten características estructurales similares con Chile, y además tenían similitudes cuando tenían un nivel de ingreso per cápita similar. En este cuadro se muestra cómo las economías comparten características estructurales. Por ejemplo, el marco de política macroeconómica y comercial. Y además, por el lado del comercio, predominan las exportaciones vinculadas a recursos naturales. Entonces, por ejemplo, en este cuadro se muestra cómo son las políticas macroeconómicas y comerciales de los tres países. La primera columna es la de Chile, la segunda es la de Nueva Zelanda y la tercera de Australia. Entonces, respecto del régimen monetario, los tres países tienen metas de inflación, los tres tienen un régimen cambiario flexible, los tres países tienen una regla fiscal y dos de los tres países tienen un consejo fiscal autónomo que da recomendaciones respecto de la política macroeconómica. Los tres países son muy abiertos al comercio internacional. Ocupan el tercer, cuarto y quinto lugar entre 141 países según apertura comercial. El principal producto de exportación en Chile son los productos de la minería, al igual que en Australia, mientras que en Nueva Zelanda predominan los lácteos y carnes. En los tres casos se trata de exportaciones de recursos naturales o del sector primario de la economía. En este gráfico de tela de araña se muestra que los países coinciden en muchos aspectos. Y este gráfico también muestra las similitudes entre Chile y Australia y Nueva Zelanda cuando tenían un ingreso per cápita equivalente, es decir, cuando tenían un ingreso similar al de Chile. Esto ocurrió en Australia en 1981 y en Nueva Zelanda en 1994. En estos años, estos países tenían un ingreso similar al de Chile en el año 2018. Las variables que se comparan son el porcentaje de exportaciones vinculadas a recursos naturales, acá arriba, un índice de capital humano, la productividad total de los factores, un índice de institucionalidad democrática y la inversión sobre PIB y la ubicación geográfica remota. En cambio, Corea del Sur y Singapur, que son otros países que recientemente se han desarrollado, son casos muy distintos de Chile cuando tenían un ingreso similar. Corea del Sur en el año 2001 y Singapur en 1983. Se aprecian que en este caso las líneas no se superponen, sino que en algunos aspectos son muy distintos. Por lo tanto, sería más difícil usar estos casos como modelo de desarrollo, ya que la estructura económica de estos países era muy distinta a la de Chile. Metodología. La sección Metodología se divide en dos subsecciones. 1. Datos de exportaciones y 2. Medidas de concentración de las exportaciones. Se parte comentando que al analizar la concentración de exportaciones es común centrarse en el porcentaje que representa un sector productivo en el total de exportaciones. Pero esto sería insuficiente, ya que no consideran la participación relativa de los otros sectores y porque omiten que dentro de cada sector productivo puede existir diversificación a nivel de productos. Es decir, aun cuando las exportaciones en Chile se concentren en el sector minero, es posible que se exporte una variedad diversificada de productos mineros. Luego se menciona de dónde se obtuvieron los datos, que son datos de exportaciones desagregados a nivel de producto. La siguiente subsección describe las medidas de concentración utilizadas, los índices de Herfindahl, Gini y Thiel. Se menciona que se usan tres medidas distintas para mostrar que los resultados son robustos y que no dependen de la métrica utilizada. El estudio no tiene regresiones ni pruebas de hipótesis ni ningún otro análisis estadístico sofisticado. Simplemente se basa en interpretar estadísticas descriptivas y gráficos a la luz de la literatura previa.
El índice de Gini se ubica en un rango de 0 a 1, donde 1 representa un sector exportador concentrado en un solo producto y 0 correspondería a un sector que exporta el mismo monto para todos los productos. El índice de Thiel tiene un valor mínimo de 0 cuando hay una distribución totalmente equitativa, es decir, cuando se exporta el mismo monto para todos los productos, pero no tiene cota superior. Un mayor índice significa mayor concentración. El índice de Scherfindal es un índice que tradicionalmente se usa para estudiar la concentración de mercado. Y en este caso se usa una fórmula normalizada de forma que su valor se encuentre acotado entre 0 y 1, donde 1 indica concentración en un solo producto. Los resultados se muestran dentro de 3 subsecciones. 1. Diversificación de exportaciones en Chile, Australia y Nueva Zelanda. 2. Principales exportaciones de Chile, Australia y Nueva Zelanda. Y 3. El caso de Nueva Zelanda. Básicamente, se analizan las tendencias observadas en distintos gráficos de las métricas de concentración y se van extrayendo conclusiones, las conclusiones que ya hemos mencionado. Por ejemplo, este gráfico muestra la concentración de exportaciones según el índice de Thiel de Chile en rojo, Australia en azul y Nueva Zelanda en verde, entre 1990 y el año 2018. Se muestra que las exportaciones de Chile eran mucho más concentradas que las de Australia y Nueva Zelanda en 1990, mientras que en el año 2018 es similar a la de Australia, pero superior a la de Nueva Zelanda. Se muestra que el grado de concentración de la economía chilena en el año 2018 es similar al que tenía en 1990. Inicialmente durante este periodo disminuyó un poco, pero luego aumentó y terminó en el mismo nivel que al inicio, mientras que tanto en Nueva Zelanda como en Australia han aumentado los niveles de concentración durante las últimas décadas. También se aprecia una diversificación al inicio del periodo, pero luego la concentración de las exportaciones tendió a aumentar. Luego se muestra estos gráficos que muestra el porcentaje total de exportaciones de ciertos productos en Australia y Nueva Zelanda. Y estos gráficos revelan que la mayor concentración de las exportaciones, tanto en Chile como en Australia y Nueva Zelanda, aunque el caso de Chile no se muestra aquí en la presentación, se debe al aumento de las exportaciones tradicionales de cada país, donde tienen ventajas comparativas. El cobre en el caso de Chile. En Australia aumentó la concentración de exportaciones de carbón y de mineral de hierro. Y en el caso de Nueva Zelanda aumentó la concentración de exportaciones en productos lácteos y carne. Esta tendencia se habría iniciado durante el superciclo de las materias primas, pero se mantuvo luego de que este superciclo terminó. Este ciclo se dio principalmente durante la década iniciada en el año 2000. Por último, se muestra el comportamiento del sector exportador de Nueva Zelanda durante la época en que dio el salto al desarrollo. En 1990, Nueva Zelanda tenía un PIB per cápita similar al de Chile en la actualidad. Se muestra aquí en azul. Un PIB per cápita cercano a $23.000. Y en la actualidad se ubica algo por encima de los $35.000 per cápita. Se muestra que cuando Nueva Zelanda tenía el PIB de Chile, la participación de sus exportaciones tradicionales y manufactureras era similar. En naranjo se muestra la participación de las manufacturas en las exportaciones y en verde la participación de los productos tradicionales. A continuación, las exportaciones tradicionales aumentaron, la línea verde tendió a aumentar, a crecer, mientras que las manufacturas disminuyeron como porcentaje del total de exportaciones. Los investigadores así sugieren que el desarrollo de Nueva Zelanda no ocurrió mediante un desplazamiento de las exportaciones hacia productos de mayor sofisticación económica, sino que ocurrió a medida que el país se especializaba en los sectores donde tenía ventajas comparativas. Esto se justifica con literatura, aunque se reconocen las limitaciones del estudio, como no haber considerado otros factores económicos, institucionales y políticos. Discusión. Lineamientos para políticas públicas.
Esta sección se divide en dos subsecciones. 1. Diversificación dentro de cada sector productivo. Y 2. Chile como exportador de servicios. Se parte citando la literatura para argumentar que la política comercial se debe centrar en potenciar el sector exportador y no en diversificar las exportaciones como un objetivo especial o particular. Pero, dado que la diversificación es una preocupación habitual del debate público, se hacen algunas recomendaciones de políticas que podrían diversificar las exportaciones al mismo tiempo que se aprovechan las ventajas comparativas. Primero se propone diversificar dentro de cada sector productivo para aprovechar ventajas comparativas. Así se fortalecen estos sectores y aumentan las variedades exportadas. Se sugiere enfocar la política en los sectores agrícola y las exportaciones industriales que usan insumos agrícolas. Se sugiere acompañar esta estrategia con un constante fortalecimiento institucional para evitar la maldición de los recursos naturales. Luego, como opción complementaria, se propone diversificar hacia la exportación de servicios para aprovechar las fortalezas institucionales del país. Estas fortalezas serían la estabilidad macroeconómica, el desarrollo financiero y la gran adopción de tecnologías de la información y comunicaciones, las TICs. Se sugiere fortalecer la exportación de servicios financieros, de telecomunicaciones, informática e información, ya que existen en el país y han demostrado potencial de crecimiento. Conclusiones. El trabajo concluye resumiendo los análisis que se hicieron y sus principales resultados. Por último, en el último párrafo se reiteran las recomendaciones de políticas sugeridas por los autores.